Se les saluda por este medio. Eh, Somos grupo integrado por Alex Oxlá, Darío Soló, Jaime Agustín y Neri Bautista. Vamos a hablarles acerca de lo que es el juicio ordinario laboral por despido directo e injustificado. Eh, para introducción al tema, quiero resaltar, reflejando en sí lo que es el derecho laboral, que no es más que una rama del derecho público, a través del cual se estudia un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones, derechos y obligaciones dentro de trabajadores y patronos. El juicio ordinario de trabajo constituye la vía procesal dentro de la que se discuten todos los conflictos individuales derivados de la relación del trabajo. Para ello, enfatizando en sí, un despido directo, ilegal o injustificado es aquel en el que el patrono no se fundamenta en ley para despedir al trabajador, es decir, toma una decisión arbitraria, y dicha actitud trae como consecuencia ser condenado en los tribunales competentes al pago de la indemnización y de los daños y perjuicios en virtud de no probar la causa justa del despido. Eh, Dentro del Código de Trabajo, en el artículo 77 específicamente, hace énfasis en las razones para un despido. Encontramos cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso de patrono o sin causa justificada, cuando el trabajador revele los secretos técnicos, comerciales o fabricación de los productos, cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoria, cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. Estos son los fundamentos en sí para las razones de un despido. Dentro del juicio ordinario laboral, en sí, en énfasis, resalto que el juicio ordinario laboral está establecido desde el año de 1947 dentro del Código de Trabajo para la tramitación y resolución judicial en los conflictos individuales, conflictos de carácter económico jurídico que surjan entre trabajadores y patronos. En sí, este juicio, ¿verdad? Es el modelo típico del proceso del trabajador que rige entre las contiendas planteadas jurisdiccionalmente, en sí llamado proceso ordinario. Dentro de los principios procesales que lo rigen encontramos la oralidad, el impulso de oficio, la inmediación, las normas procesales claras, sencillas, desprovistas de mayor formalismos. Esos son los principios que rigen un juicio ordinario laboral. Las fases del juicio ordinario laboral, todo inicia con la demanda, posterior resolución de trámite. Después de la resolución de trámite pasa en sí a la notificación de ambas partes, tanto de la parte demandada como de la parte que está demandando, para ya poder llegar a lo que es la primera audiencia. En un plazo de 15 días se sustenta la segunda audiencia para llegar a una tercera audiencia. Después de venir la tercera audiencia existe un auto para mejor resolver, así se le llama ese proceso, para llegar en sí a lo que es la sentencia, que ya con esto estaría definiendo en sí el proceso de lo que es el juicio ordinario laboral, ¿verdad? Por despido directo o injustificado. Esto es lo que me concierne explicarles en cuanto al tema. Mis compañeros van a seguir argumentando para explicar en sí lo que es el juicio ordinario laboral por despido directo o injustificado. Gracias por su atención. Continuando con el tema, mi nombre es Alex Franklin Oxlack de León. Yo les hablaré un poquito sobre el esquema del proceso ordinario laboral
con fundamento en el Código de Trabajo, decreto número 1441 del Congreso de la República de Guatemala. Nos vamos con el primer punto, que es la demanda. La demanda puede ser oral o escrita, estipulados en los artículos 322, 332, 333, 334 y 335. Como segundo punto nos vamos a la primera resolución. Si la demanda cumple con los requisitos, el juez señala día y hora para la audiencia del juicio oral, apercibiendo a las partes a comparecer con sus medios de prueba. Tercer punto, nos vamos a la primera audiencia. Las partes pueden excusarse de asistir una sola vez por enfermedad. Previo a contestar la demanda, se puede plantear excepciones dilatorias, las cuales se resolverán en la misma audiencia. Artículo 342. Cuarto punto, actitudes del demandado. Si el demandado no se presenta, se sigue el proceso en su rebeldía. Artículo 335. Si el demandado acepta, se procede a la vía ejecutiva. Puede oponerse si no está de acuerdo o incluso reconvenir al demandante. Artículo 338. Nos vamos a la conciliación. Punto número 5. Contestada la demanda y la reconvención, el juez propone fórmulas ecuánimes de arreglo a las partes, estipulado en el artículo 340. Recepción de pruebas. Si no hubiera avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Todas las pruebas deben de recibirse por el juez en la primera audiencia. Artículo 346. Segunda y tercera audiencia. Si en la primera audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará una segunda audiencia. Si por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible recibir todas las pruebas, se señalará una tercera audiencia, estipulado en el artículo 346 del Código de Trabajo. Sentencia ficta. Dentro de las 48 horas de haberse establecido la citación del demandado y no haberse comparecido, se dicta sentencia. Artículo 358. Sentencia. Dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dicta sentencia. Artículo 359. Recursos. Último punto. Contra las resoluciones que no sean definitivas, procederá el recurso de revocatoria. Contra los actos o procedimiento en que se infrinja la ley, procederá el recurso de nulidad. Punto número 3. Contra las sentencias o autos que pongan en fin el juicio, proceden los recursos de aclaración, ampliación y apelación. Artículo 365. Punto número 4. Contra los titulares de los tribunales de trabajo y previsión social se procederá el recurso de responsabilidad. Y punto final, procederá el recurso de rectificación en los casos previstos en el Código de Trabajo. Artículo 366. Dejo como siguiente punto a mi compañero. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Guardario Solo Rodas, de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Muy bien, siguiendo con la explicación y exposición sobre un juicio ordinario laboral por despido directo e injustificado, les hablaré sobre los principios que conforman el procedimiento laboral. Dice que pues los principios que conforman el procedimiento laboral son públicos, ya que pues estos derechos son consignados en una sección y son irrenunciables para los trabajadores.
son susceptibles para ser superados a través de la contratación individual o colectiva y que pues en la ley fije el Estado pues para este fin fomentará y protegerá la negociación colectiva. También serán ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otros documentos. Las estipulaciones que impliquen la renuncia, disminución o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución Política de la República de Guatemala o en la ley o en los tratados internacionales ratificados por Guatemala o en algunos reglamentos o en otras disposiciones relativas al trabajo. En el artículo 106 de la Constitución Política de Guatemala, en la literal E del cuarto considerando, nos estipula que el derecho de trabajo es una rama del derecho público, como bien se los decía, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social y colectivo. Por otra parte, nuestra legislación laboral establece que el presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y sus disposiciones deben sujetarse hacia todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en el futuro se establezcan en Guatemala. Muy bien. Por un medio, pues este principio se manifiesta marcando una énfasis en la imperatividad de las normas y en el interés público, en el sentido que se atiende a proteger a las grandes mayorías y evitar una confrontación de clases. Tenemos pues un criterio diferente en cuanto a la ubicación del derecho laboral como un derecho social y no como un derecho público. Para concluir con este tema, pues nos referimos a lo dicho, que alguien quien sostiene que el derecho laboral encaja en los lineamientos del derecho social, ya que la mayor parte de sus instituciones responden a la idea del derecho social e intentan lograr la justicia social. Tenemos como otro principio pues el carácter de la tutelaridad y protección a los trabajadores. En materia procesal, pues cabe destacar las diferentes manifestaciones del principio de la tutelaridad. Así lo encontramos en el impulso del oficio, en la inversión de la carga de la prueba del beneficio del trabajador y en la que se declara confeso. Las leyes pues van a regular las relaciones entre los empleados y los trabajadores y estas van a ser conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Van a ser nulas ipso iure y no se obligarán a contratar los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución de los derechos de la Constitución de la República. En el presente código, sus reglamentos o leyes, disposiciones de trabajo o un contrato de trabajo u otro pacto o un convenio pues cualquiera. En el artículo 12 igual se deben de aplicar las disposiciones protectoras del trabajador que se contiene. Para los efectos de interpretar pues el presente código, sus reglamentos y leyes y demás de trabajo se deben de tomar en cuenta fundamentalmente el interés pues de los trabajadores en armonía con la convivencia social,
Este principio recibe muchas críticas por el sentido que se pretende dar a la legislación material y adjetivamente, pues nuestra legislación no ha sido de satisfacer a esa totalidad. Como otro principio, conseguimos el principio de la mínima de garantías sociales para el trabajador. Este dice que el derecho de trabajo pues constituye a un mínimo de garantías sociales, protectoras para el trabajador, irrenunciables, únicamente para este y llamadas a desarrollarse posteriormente en una forma dinámica. Por otra parte, la Constitución pues nos establece también que son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación de trabajo y actividad a los tribunales y demás autoridades. Esto nos lo dice en el artículo 102 de la Constitución de la República de Guatemala. También de lo contrario, pues se atenderán que los derechos que confieren el Código de Trabajo o una ley de trabajo, que son el límite máximo de la relación de capital y trabajo. De esta manera, al permitirlo, pues las circunstancias pueden aumentarse en beneficio del trabajador. Como otro principio tenemos pues el derecho dinámico, donde dice que el derecho dinámico nos habla sobre lo que podemos encontrar en lo que no puede ser estático. También se requiere que se acomoden a los cambios de las órdenes económicas, políticas y sociales. En este pues están constantes el progreso de integración al regular las relaciones asalariales de producción, y estas constituyen un proceso que es eminentemente activo, cambiante en el derecho del trabajo, al crear las instituciones que correspondan a un dinamismo. Como otro principio tenemos el principio de derecho realista y objetivo. Este estudia al individuo en su realidad social y para resolver los casos determinados buscando la equidad en sus posiciones. Es objetivo porque trata de resolver los problemas derivados a su aplicación con su criterio social y sobre la base de los hechos concretos y tangibles. Nos dice que el derecho de trabajo es un derecho realista porque estudia al individuo en su realidad social y se considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad. También tenemos el derecho democrático, que es otro principio. Este se orienta al obtener la dignificación moral y económica a los trabajadores que constituyen la parte mayoritaria y la más débil económicamente. Aquí se dice que el derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático por el cual se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores que constituyen a la mayoría de población. Como otro principio encontramos el derecho clasista. El derecho clasista es un derecho de la clase trabajadora. El licenciado Fernando Molina pues nos manifiesta que la afirmación del derecho de clase cabe aceptarse únicamente como una declaración de identidad o pertenencia en la medida que este derecho ha sido tradicionalmente protector a esta parte definida en relación a lo laboral, pero pretende también una aceptación dentro del marco jurídico.
y muchas gracias. Estos han sido los principios. A continuación seguirá mi compañero. Muy buena tarde, yo voy a continuar con el desarrollo del tema. Ya para culminar, voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Jaime Aníbal Agustín Pérez, soy estudiante del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Y en esta hora yo les voy a hablar en sí de lo que es el proceso de un juicio de despido laboral injustificado directo. Vamos a comenzar primero por dar un concepto de lo que es el despido, para que vayamos tomando una idea de lo que vamos a hablar. Dice que es el acto por el cual el patrono hace saber al trabajador que ya no necesita de sus servicios, es decir, cuando el patrono despide a su trabajador. Les voy a dar también un concepto sobre lo que es despido directo injustificado. Dice que este se da en el caso en el que el patrono da por finalizado el contrato de un trabajador y no existe una causa justa, es decir, que no tiene una justificación para el por qué despedirnos. Entonces ahora ya podemos entrar en sí a lo que es en la materia. Podemos decir que si nosotros fuéramos abogados y esta persona que fue despedida injustamente llega a visitarnos, lo que nosotros deberíamos de solicitar como abogados defensores de esta persona sería: primero debemos de presentar una demanda, es decir, debemos de demandar al patrono para que sea el patrono el que pruebe la causa justa de despido dentro de los tribunales correspondientes. Y si el patrono no puede probar esto, nosotros tendríamos que reclamar las prestaciones correspondientes ante los tribunales, así antes de que pase un plazo no mayor de 30 días, que es el plazo de la prescripción. También, según el artículo 78, que es nuestra base legal del Código de Trabajo, si el patrono no tiene pruebas, nosotros deberíamos de pedir una indemnización, un título de daños y perjuicios y los salarios que el trabajador haya dejado de recibir como máximo 12 meses, es decir, que no debe de pasar un máximo de 12 meses. También podemos decir de que el trabajador luego de esto tiene pues dos opciones. La primera, que es ir a la Inspección General de Trabajo para presentar su denuncia, que le vayan a hacer un cálculo de sus prestaciones y dando los datos del patrón. Es decir, que prácticamente media vez él se presenta a la Inspección General de Trabajo, ellos citan al expatrono de esta persona a una junta de conciliación para no llegar a un juicio y que de esta manera pues ellos puedan solucionar sus problemas y llegar a un arreglo sin necesidad de llegar a un juicio como tal. Dice que si esto no sucede, entonces el trabajador tiene la otra opción de ir a demandar directamente y se inicia un juicio de proceso laboral. En sí, ahora les voy a hablar sobre las partes que intervienen en un juicio de proceso laboral. Vamos a hablar de que existe primero el actor, el demandado y la inspección general. Les voy a dar un concepto del actor. Dice que el actor es la persona que demanda, es decir, en este caso, en palabras concretas, tendría que ser el trabajador que fue demandado. El demandado, pues lógicamente podría ser o tendría que ser el patrón, el que demandó al trabajador. Y la inspección general sería el ente que prácticamente ya entra en el proceso. Según el artículo 180 del Código de Trabajo, habla también en qué casos puede intervenir la Inspección General de Trabajo. Dice que cuando se refieren a casos de procesos en menores de edad y cuando se haya determinado, o sea, no se le haya pagado al trabajador la indemnización o las prestaciones, y cuando se haya despedido a una mujer embarazada, es decir, que se le haya despedido simple y sencillamente por el hecho de estar embarazada. El artículo 321 también del Código de Trabajo también habla sobre los juicios ordinarios y los procedimientos. Dice que un juicio ordinario puede ser oral o escrito. Y dice que prácticamente los que deben intervenir en un juicio o los que son indispensables en un juicio está el juez, los asuntos que debe de llevar y quienes pueden actuar como asesores. En este caso menciona que los asesores, es decir, quienes pueden ayudar al trabajador o al patrono, pueden ser un abogado colegiado, los dirigentes sindicalizados, y también habla aquí sobre nosotros que somos estudiantes de Derecho, siempre y cuando hayamos aprobado todos los cursos de Derecho Laboral o de Derecho de Trabajo. El artículo 326 habla sobre la interpretación del Código de Trabajo en el área procesal, es decir, la función que tiene el Código de Trabajo dentro de este proceso. Asimismo, el artículo 326 bis dice que los expedientes, aquí ya entrando en materia, deben de ser en original y duplicado. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es el trámite de juicio ordinario laboral.
Dice que vamos a comenzar con lo que es una demanda. Según el artículo 332, dice que la demanda, como les vuelvo a repetir, puede ser escrita o verbal. También ahí habla de que debe ser ante un juez o tribunal competente. Dice que debe de llevar el nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad y profesión de la persona. Debe de llevar los hechos, es decir, el por qué se está demandando. Debe de llevar el nombre de la persona, es decir, los datos del patrono contra quien se actuó. También dice que debe de enumerar la enumeración de los medios de prueba y nombre y apellido de las personas si hubieran testigos. También las peticiones, es decir, qué es lo que queremos lograr, el lugar y fecha en el que se haya realizado y la firma o huella si la persona que demanda pues no pudiera firmar. También habla sobre el artículo 333, dice que si la demanda será oralmente, el juez tiene que levantar un acta. Ahora sí ya vamos a entrar en sí a lo que es en materia el juicio en sí. Dice que prácticamente existen 3 resoluciones o pueden existir 3 resoluciones si no se resolvieran en la primera. Vamos a hablar de la primera. Según el artículo 335, señala que el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan en un juicio oral, es decir, para que las partes lleguen y presenten y expongan todo lo que tengan que decir y presenten las pruebas y todo lo que ellos tengan que hablar en dicho aspecto o lo que haya sucedido. Después hablamos de una notificación. Dice que prácticamente media vez ellos no se presenten, entonces prácticamente se efectúa una notificación para que se presenten a la audiencia y así mediar por lo menos en 3 días, es decir que si ellos no se presentaron después de eso tienen 3 días. La primera audiencia, según el artículo 338, dice que en esta primera audiencia se verifica la comparecencia, la aplicación y notificación de la demanda, si hubo una contestación, si hubo una conciliación, según el artículo 340 del segundo párrafo, y la prueba que debe de presentar ante el juez en esta primera audiencia para poder resolver el caso. Si eso no se resolviera en la primera audiencia, dice que existe una segunda audiencia, que nuestra base legal para esto sería el artículo 346 segundo párrafo, que dice que no van a pasar más de 15 días de la primera audiencia para que suceda esto, y que esto se da cuando en la primera audiencia pues no se presentaron todas las pruebas necesarias para poder solucionar. Y la tercera audiencia o la audiencia extraordinaria dice que se da 8 días después de la segunda audiencia y prácticamente se señala después, o sea que esta ya es la última, prácticamente sería para la sentencia final. Luego de esto pues ya el artículo 357 nos menciona plazo de auto para mejor proveer. Dice que esto se puede dar en un plazo no mayor de 10 días, que es lo normal. Y por último sería la sentencia, que la base legal es el artículo 359 del Código de Trabajo, en el cual dice que recibidas pues ya todas las pruebas y pues ya llegando a un acuerdo, el juez pues no tarda en un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días pues dará una sentencia final. Prácticamente esta sería nuestra pequeña participación. Agradezco por su atención y muchas gracias.